Segundo episodio de Días de Podcast. Hoy un día de podcast patriótico, se podría decir. En este 9 de julio lo estamos grabando. Y va a ser una temática en realidad poco patriótica, porque vamos a hablar de Eurodance. ¿Quién les habla? Raúl Greenberg, y le acompaña el señor Lucho Pescara. Hola, ¿cómo están todos y todas? Iba a decir buenas tardes, pero bueno, pueden que estén escuchando este podcast en cualquier otro momento. Así que, bueno, sean bienvenidos a una temática bastante contraria quizás a aquellos amantes de la pureza y de la genuinidad, si es que existe esa palabra, como lo tratamos en la entrega anterior de Días de Podcast, ¿no? Donde hablamos mucho sobre el rock y su relación con otros géneros. Pero también dejamos la idea de abrirse a escuchar de todo. Y en eso de abrirse surgió la temática de Eurodance. Hoy nos acompañan en las cortinas Hughes de Cara, banda mendocina, que por ahí nos viene muy bien para esta temática porque fusionan rock con funk y por ahí también con música disco. ¿A Discos tú le gusta la música disco? ¿Sabes qué genial que los anuncies a los chicos? Porque este género que hablamos, que era un poco menospreciado, con los años ha empezado a ser revalorizado. Creo que más que nada por las formas de producción que tenía. O sea, muchas bandas actuales, como puede ser Miranda, rescatan las formas de producir música pop que tenía el Eurodance. Y ya yendo a los 90 también, cuando, repito, este género era absolutamente odiado por la crítica musical, muchos contemporáneos rescataban virtudes dentro del Eurodance y del Italo Disco, como podía ser los Pet Shop Boys, y más recientemente Lady Gaga también. Su éxito Alejandro, por ejemplo, es un tema que tiene muchísimo de Eurodance. Ella incluso hasta lo canta con un acento como si fuera sueca, porque aunque no fueran respetables sus artistas, sí las formas más, llamémosle, técnicas y alquimistas de producir esa música han sido rescatados por los productores como verdaderos hallazgos para la música. Yo he escuchado poco sobre esta temática en radio por lo general. No he visto podcast tampoco que se sienten a hablar de Eurodance. O sea, así que acá estamos con el especialista en realidad en la temática. Bueno, alguien que ha escuchado mucho y de hecho seguramente meterá unas pastillitas ahí donde tocará y mostrará cómo se puede hacer en una versión guitarra criolla canciones de Eurodance. Qué desafío, ¿eh? Realmente estamos entrando en una etapa donde todo se enrarece y quizás escuchen versiones acústicas de canciones de Eurodance. Pero bueno, me hago un poco cargo de... No puedo decir que soy fanático del subgénero, pero sí con los años he aprendido a quererlo, y sobre todo por un factor nostálgico, ya que era un género que cuando estaba en su peak de popularidad, quizás los que estamos atravesando etapas más rockeras o más de descubrimiento de la música, de las bandas clásicas y de los músicos más respetados e influyentes en la historia de la música, veíamos con desdén estas canciones que sonaban principalmente en la pista de baile, ¿no? Sí, por ejemplo, los boliches de Mendoza, donde vivíamos nosotros. En mi caso, en esa época, a mediados de los 90, iba a las matinés, se escuchaba las marchas, como se solían llamar también a las canciones de Eurodance, conviviendo con una muy buena época también de la cumbia argentina. Y nada, eso, simplemente disfrutar de la música, del Eurodance, que van a escuchar además en la playlist que nosotros siempre agregamos al final del podcast, para no correr riesgos con el tema de los derechos de autor. Así que va a ser una playlist bastante interesante y bastante divertida para bailar un rato. Bueno, va a pasar al menos sobre todo a aquellos que no conocen tanto el género o a los que el término les resulta como novedoso, que van a decir, ¿qué es Eurodance? ¿De dónde viene? Veo dos palabras ahí que se juntan, Europa y lo bailable. Hay que decir que
por la amplitud que tiene el mercado anglosajón, en donde la música que más triunfa a nivel internacional, muchas bandas europeas de países no angloparlantes grabaron canciones en inglés para pegarla en el mercado anglo. Todo esta intro que estoy haciendo es simplemente para que acá el Raulo hable de una de sus bandas favoritas y de uno de sus sex symbols favoritos quizás de Holanda, porque fue uno de los primeros temas en realidad rockeros, no bailables, pero que era la banda, el hit Venus, y la banda Shocking Blue, por supuesto, con Mariska Beres, que en paz descanse, que eran holandeses y hicieron el crossover de grabar una canción en inglés a fines de los 60, creo que la canción es del 69, y pegarla a nivel mundial. Hay que decir que en ese momento el rock era en inglés. De hecho, acá muchos rockeros, incluso de nuestro país, al principio cantaban en inglés antes de animarse a cantar en español, porque se suponía que el inglés era la lengua del rock. Sí, la canción era Venus, que luego la reversionaron. Bananarama se llamaba la banda. No sé cómo se diría en inglés, Bananarama. Probablemente, no sé. Justo mis amigos nativos de Manchester no andan por acá cerca, claro, para que me asesoren, pero Bananarama era una banda de chicas de fines de los 80 que hizo una reversión de este tema de Shocking Blue y tuvo muchísimo éxito nuevamente a fines de los 80, y es probable que casi todos relacionen primero esta versión cuando escuchen Venus. Sí, ya está igual más ligado a lo que es el New Wave, que en algún momento hablaremos de New Wave probablemente. Después también esta banda Shocking Blue, ya que la mencionamos, no me quiero mucho de carajo, pero bueno, tenían una canción que se llamaba Love Buzz, que luego fue reversionada por Nirvana. Y bueno, quería tirar ese datito, ¿viste? No, pero no es menor, porque de repente una banda que para muchos es One Hit Wonder tiene dos temas que han sido reversionados por músicos muy populares de décadas anteriores y hoy deben quizás vivir ya bastante mayores sus miembros gracias a los royalties de esos covers que fueron grabados 20, 30 años después. A mí me parece que no es un poco casual que hoy hablemos de Eurodance y Europop, porque el año pasado se cumplió un aniversario muy importante, al menos para aquellos que les gusta mucho, mucho, mucho el pop bailable de nicho. Y es que ABBA ganó con su tema Waterloo Eurovisión. He esperado 25 largos años este momento. Perdón, señor, creí que ya no servía. Waterloo, I want to feel that you won the war. Waterloo, brought me to love you forevermore. Waterloo, wouldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Whoa, 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 Waterloo, finally facing my Waterloo. Eurovisión es una especie de contienda que se realiza en distintas ciudades cada año en Europa y en la que los países de ese continente justamente envían un representante, a veces son bandas, a veces es un hombre, a veces una mujer, a veces incluso es alguien no binario, como ocurrió hace un par de años que fue como algo que cambió bastante el espíritu del certamen, porque tiene mucho de camp y mucho de kitsch la competencia de Eurovisión, y por eso ha sido muy adoptado por comunidades LGTBQ+ en los últimos años para ser consumido de una manera irónica. Y hace literalmente medio siglo ABBA allí logró su gran consagración cuando con el tema Waterloo te representó a Suecia, y a partir de ahí tuvieron una enorme carrera muy influyente dentro de la música pop y de la música bailable, proyectando una sombra que se estira hasta estos días. Lucho, además, gran fan de escuchar ABBA los domingos en la mañana. Debo reconocer que me encanta
no lo niego, y me parece bien cómo los años han puesto las cosas en su lugar, y ABBA, que en los 70 y principios de los 80, los años en los que estuvieron activos, eran un poco ninguneados, han encontrado su nicho a lo largo de los años, y mediante covers y mediante películas y otro montón de aspectos han sido finalmente reconocidos como una banda influyente e importante dentro de lo que es música popular. Los millennials tuvimos en su momento un intento de ABBA que era los 18s, que la habían repegado con Mamma Mía ahí por el año 2001 aproximadamente. Siguen juntos, la otra vez se me ocurrió buscar información. Siguen juntos, ya no hacen más covers de ABBA, son simplemente 18s con canciones propias. Obviamente no tienen el éxito que tenían, pero ahí están los 18s. Por otra parte, yo me quedé pensando, Eurovisión, el tipo de concurso que era Eurovisión, ¿se puede comparar con, para Centennials, la batalla de los gallos? Bueno, quizás cambiando de género, ¿no? Porque estamos hablando más de género, pero el tipo de certamen, digamos. Pero hay algo de eso. Lo único que, según tengo entendido, en la batalla de los gallos, no sé hasta qué punto cada uno de los raperos o reyes del flow que participa representa un lugar geográficamente concreto. En Eurovisión, cada país manda un representante y es el que participa en esta contienda, que no solo ha dado a conocer mucho a ABBA, que es el nombre que primero se viene, sino, no sé, cantantes españolas como Paloma San Basilio, todo muy quiche lo que vamos a hablar hoy, váyanse acostumbrando. Han participado de esa contienda y después han tenido una carrera gracias a su paso por Eurovisión. Igual vamos ahora un poco a hablar de lo que son las características del Eurodance, para que puedan ubicarlo más, tanto físicamente, de dónde proviene cada banda, y por qué realmente ellos cantaban en inglés, si venían por ejemplo de Italia o algunos de Francia inclusive, que los franceses suelen ser muy fundamentalistas de su idioma y les cuesta un poco decir, bueno, la pegué cantando en inglés y no en francés, por ejemplo. O los mismos italianos, hay varios italianos, alemanes también en este género. Bueno, le vamos a dar el lugar a Lucho para que comente sobre cada uno de ellos. No, un poco como decía acá el Raulo, efectivamente la enorme mayoría de los hits Eurodance están cantados en inglés, lo cual hace que uno siempre asuma que son en su mayoría o de Estados Unidos o ingleses, pero la verdad es que se encuentra, cuando uno entra a averiguar y se zambulle en la profunda jungla del Eurodance, encuentra que muchos vienen de Bélgica, de Italia, de Alemania, de Francia, y esto es porque en su mayoría, y por esto es quizás también que es una de las cosas que le jugó en contra a ser un género respetado, el Eurodance está hecho de músicos un poco manufacturado. Era muy común que aquellos que cuando visitas los videos no sean quienes cantaban realmente en el disco o quienes tocaban realmente en el disco. Era bastante común que se buscara una modelo atractiva o un músico fachero y fueran los que aparecían en los videoclips, reemplazando a los músicos que realmente participaban. Claro, tal fue el caso de Milli Vanilli, que eran alemanes ellos, ¿cierto? Exacto, ese es quizás el caso más polémico, porque en su momento marcó un antes y después. Para conectar un poco con la etapa clásica, Milli Vanilli era un invento de Frank Farian, un alemán muy listo y con mucho conocimiento de cómo funcionaban los rankings y el mercado pop en general, que una década antes había tenido ya mucho éxito con Boney M, una banda de músicos caribeños, de cantantes caribeños, performers podremos decir, porque como dijimos, no eran quienes cantaban mayormente en el disco, pero a los que le había ido muy bien en la época de la música disco, y 10 años después, a fines de los 80, dice, bueno, voy a hacer con estos dos morenos muy atractivos al ojo, gracias Raúl, una banda de dos músicos exóticos con buenas canciones muy pegadizas, pero ellos no van a cantar, ellos van a hacer la imagen. Y ese escándalo marcó un antes y después en la música y también en la idea de respetabilidad que había sobre el Eurodance, que quedó muy dañada luego del escándalo. Girl, you know it's true. Ooh, I love you.
Milli Vanilli lo que tenía es que en sus presentaciones en vivo hacían playback. En ese momento no era tan reconocido socialmente el concepto de playback. Entonces, que un músico se ha descubierto que no estaba cantando él, sino que era una grabación porque le saltó el disco mientras estaban cantando, fue un escándalo gigante. Hoy estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en televisión alguien que se presenta a cantar, digamos, y en realidad está haciendo playback y está aceptado socialmente. Ese primer caso no, y lo llevó a un escándalo que terminó dejando a los Milli Vanilli sin laburo, básicamente. Y luego lo que fue la productora lanzó The Real Milli Vanilli con las voces originales, que fue un fracaso. Luego los Milli Vanilli volvieron a lanzarse solos y también fue un fracaso. Entonces fue un lose to lose, básicamente. Exacto, sí, nadie salió ganando de aquella polémica. Y recordemos que todo esto ocurría en una etapa, de paso aprovechamos para hacer un poco de venta del episodio anterior, en la que todo era mucho más fundamentalista a la hora de hacer lecturas de cómo funcionaba la música. Imagínense que si ya era muy cuestionado que un músico utilizara pistas en vivo, que directamente no cantaran era visto como una especie de traición. Y casualmente en ese momento, yo no recuerdo bien, creo que 90-91 el escándalo de Milli Vanilli, era el momento en que empieza el gran auge del Eurodance, porque coincide con el éxito de Technotronic. Oh, Poppy Jam, Poppy Jam, pero Poppy. Esos mismos que acabamos de escuchar, que uno veía el video y decía, estos deben ser yankees. Y cuando entras a averiguar, es una banda creada por un inteligente muchacho belga que había ensamblado ahí todo un colectivo de magos de los sintetizadores, una cantante y demás, pero que no era quien aparecía en el videoclip de Pump Up the Jam, que fue un recontra mega hit allá por el año 89. Bueno, Technotronic siguió teniendo bastante éxito. Para mí es como el gran tema que sobre todo marca el tono más cercano al house, que va a identificar a todo lo que conocemos como Eurodance durante los 90. Pero había un par de precursores en los años 80 y los que más, también quedándonos en Alemania, se me vienen a la cabeza es los muchachos de Modern Talking. Modern Talking, sí, que ellos tuvieron un regreso re grosso, re zarpado en fines de los 90 aproximadamente, sí, 98, donde reversionaron todas sus canciones, pero además agregando al típico de la época, el negro que rapeaba. Sí. Llegó Carlos, el negro que sabe jugar básquetbol, el negro que sabe jugar básquetbol. Y a partir de ahí yo creo que, a pesar del escándalo de Milli Vanilli, quizás propulsados por el éxito de Pump Up the Jam de Technotronic, cientos de bandas de distintos países entraron a copar los rankings con estas particularidades que señalamos recién. Muchas veces quienes veías en el videoclip no eran el músico original que cantaba o tocaba, eran bandas un poco fantasma, se presentaban en programas y buscan los clips de bandas como Corona o como Mr. President, etcétera. Van a ver que están tocando en escenarios de programas europeos que nos difieren mucho de nuestro video match. Eran un paraíso fiscal directamente. Muy bueno. Me gusta esto para que quede como quizás la frase más fuerte de todo este programa. El Eurodance es el paraíso fiscal de la música. Te juro que fue casualidad esto. Muy bueno. Pero nada, podemos recordar varios éxitos. Uno de los más sonados y los que quizás en una lista de canciones random de Eurodance está en los primeros puestos es Hathaway con What is Love, una de las grandes preguntas que todos nos hemos hecho a lo largo de la vida. ¿Qué es el amor? Bueno, Hathaway se la hizo a esa pregunta y quedó un hitazo que al día de hoy es un clásico y tenía esta particularidad también, ese sonido muy rimbombante, muy producido, casi parece que estuviéramos adentro de una catedral escuchando un órgano gigante pero con beats bailables de fondo, y el tema al día de hoy es un clásico y pocos imaginaron, de hecho me enteré mucho más grande, como esto es todo grabado en Alemania. Sí, además también creo que se puede tocar con la guitarra,
Por eso, no sé, yo te la dejo picando por ahí. Si le metes una guitarra ahí a Hathaway, puede quedar como un éxito. Cuánta presión, cuánta presión. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Don't know why you are not there. I give you my love, but you don't care. Otro exitazo también era Alexia, que vos lo recordás particularmente, que era... La, la, I love you, baby. La, 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 la. La, la, la. Y aparece el negro. Vamos a mandar un la, madre que deja. Que era italiana también. Y otros que eran italianos era Corona, que tenía la particularidad de que, aunque era todo maquinado como las otras bandas, creado por un productor, que además, como solía ocurrir, se inventaba un nombre anglo. Si vos veías los discos salía un nombre tipo Dean Harrow, y cuando ibas a ver su verdadero nombre era Francesco Pasalacqua. Pero la cantante Olga era brasilera, la cantante de Corona. Así que ahí hay un caso en el que ella, que había empezado como simple bailarina, terminó siendo la cantante posta y rostro de Corona, con su hitazo This is the Rhythm of the Night. Claro, que además también, inclusive hace poco fue reversionado por una gran banda británica, Bastille. Bastille tiene una versión de Rhythm of the Night. Sabes que no he escuchado esa versión y ahora me entró toda la curiosidad. Está muy buena esa versión. Después la escuchamos ahí juntos. Se me hace como gay. Otros hits de los 90s de Eurodance, se me viene, no puedo creer que no lo nombramos, Dr. Alban, con su tema con mensaje antidrogas, No Cocaine. Era como el Dr. Miroli. Con Flecumarena. ¿Eres un porro, chaval? Dale. Así lo fumamos entre todos. ¿Te prendés? ¿Ese? ¿Leco? No, yo no. Dale, ratón, si acá no te ve tu papito. ¿Y para qué te fumas un porro? ¿Para qué? Para pasarla bien, estar de onda, ¿entendés? ¿De onda? ¿Con quién? ¿Conmigo o con los narcos? Así que yo me fumo un porro, menos neuronas para mí y más guitas para ellos. Salí, Gil, yo. Dale, vamos, che. Che, de un papelito mejor ni hablar, ¿no? Frente a las drogas, antes de ensayar respuestas, hagamos una buena pregunta. ¿Drogas? ¿Para qué? Exacto, en los 90 la lucha contra la droga era una constante, y este muchacho que había nacido en Nigeria pero estaba haciendo su carrera musical en Suecia, grabó este hitazo y bueno, creo que era un inevitable de los rankings ahí por el año 96 aproximadamente. Claro que Suecia además tuvo gran influencia en este estilo, en este género, porque además tuvieron a Ace of Base. Y yo me acuerdo que cuando estaba en mi viaje egresado de la primaria, por allá año 96, estaban rompiendo con Design y era como la canción que más se escuchaba por todos lados. Bueno, Suecia con los años se ha transformado en sinónimo de pop. Ya hablamos hace un ratito de cómo el fenómeno de ABBA, que fue global, terminó siendo global, tuvo un alcance absolutamente inescapable, pero se transformó en una especie de fábrica de pop en el medio, antes de llegar a Ace of Base, que es la banda más netamente Eurodance que podemos citar en los años 90. Estuvo Roxette, que era un grupo más rockero, más de pop rock tradicional, pero que fue creando esta especie de estereotipo en el que Suecia es una cuna de buen pop, de buena gente que entiende muy bien cómo construir y producir canciones. Al día de hoy hay productores como Avicii, que paz descanse, sí. Y Max Martin, que siguen vigentes y son convocados por grandes músicos de distintos países para producir sus discos. Y entonces en los 90, y recuerdo en aquel momento, porque así de viejo soy, como a ellos les hacían constantemente preguntas sobre si se consideraban los nuevos ABBA. Ace of Base fue una banda que de la nada, con un par de demos, terminó teniendo un éxito inusitado
y logró además esto que es lo más ansiado en realidad por un artista Eurodance, que es tener éxito en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un mercado un poco arisco a la música pop europea. Cuando nos referimos a música pop europea hablamos de música del continente europeo, ¿no? Inglaterra tiene otro grado de penetración, y Ace of Base logró tener éxito en los rankings estadounidenses, que no es tan común para una banda europea. Después estaba también Culture Beat, que ellos eran alemanes. Por ahí muchas veces pensamos eso, de que son británicos o son yankees y hay que rastrear la nacionalidad porque vienen de todos lados. Inclusive tenés hasta españolas que han querido cantar en inglés. Y ha quedado muy gracioso el resultado, que es por ejemplo las damiselas de Bácara. Dos muchachas morenas muy atractivas que nos llevan a la primera época del Eurodance, ¿no? A fines de los 70, cuando los beats de música disco estaban de moda y cuando ABBA explotaba por todos lados. Ellas hicieron su gran éxito, I Can Boogie. Yes sir, I Can Boogie, Boogie Boogie, All Night Long. Exacto, en esa versión, pero que directamente se me entumece el alma al escucharla. Y que tenía la particularidad en donde estas muchachas cantaban ellas y por lo tanto era muy notorio que tenían acento al cantar en inglés, pero parte del sex appeal y del éxito que logró la canción era justamente porque quien escuchaba podía fantasear con esas bellezas mediterráneas cantando en inglés, en una canción que además tenía una letra que era como bastante sugerente. Me acuerdo también en Video Match había alguna canción, ¿te acordás del viejo Video Match antes que Tinelli empezó a vender humo con Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño, todo eso? Cuando hacían humor y cuando también era musical al principio. Exacto, ahí muchos recordarán una sección en la que el conductor Marcelo Tinelli empezaba a patear pelotas de fútbol al público, que se escuchaba una canción de fondo absolutamente fácil de distinguir porque tenía como un riff de sintetizador muy inconfundible, y ese hit era de la banda Two Unlimited, con su hit Are You Ready For This, que sigue sonando al día de hoy en algunas competencias deportivas como sinónimo de aceptar un desafío o de que se viene algo lleno de energía para movilizarnos. Claro, por ahí básquet, me suena también mucho a básquet la canción esa, que hacía en estas cosas que de esta manera que parece un poco random, que venimos recorriendo un poco los éxitos del Eurodance, queda claro también cuál era la naturaleza del Eurodance. Era como que estas bandas no estaban hechas para durar. Al ser creadas por productores, por ingenieros de sonido, a veces por el mismo estudio, se apostaba como a exprimir el éxito todo lo que se pudiera, y con algunas excepciones, como puede ser Ace of Base, no eran bandas que se constituían en el sentido tradicional, naciendo de un grupo de amigos que se juntaba a tocar, sino eran ideadas por magos del estudio que pensaban como, bueno, ¿cuántos éxitos podemos sacar de este proyecto? Y lo exprimían hasta las últimas consecuencias. Ahora lo que me da duda es, ya pensando también en el final de este género, a mí me gustó mucho y creo que toda mi generación tuvo en su momento el CD de Aqua. Aqua realmente fue un productor, o René y Lane creo que se llamaba, eran tipo músicos posta que hacían ellos el producto Aqua, que a todo esto sé que volvieron hace poco. ¿Sabes que creo que Aqua entraría en el grupo de Ace of Base, en el sentido que eran un grupo de personas melómanas que genuinamente se juntaron en Copenhague, en este sentido, en este caso, para empezar el proyecto, y tardaron bastante en llegar a su gran mega hit disruptivo de fines de los 90, que era Barbie Girl, y que esto es un buen sentido para hablar como a veces hay significados ocultos atrás de las canciones, ya que mientras muchos lo
tomaron como una canción literal, vacía y liviana, en realidad es una crítica al concepto de Chica Barbie. Pero me parece que fue un hit muy importante y que cerraría bien esa era dorada de los hits de Eurodance. Para mí, si tenemos que separar lo que sería los momentos más importantes de Eurodance, aunque ha sido un género que después ha seguido en constante desarrollo, me parece que Pump Up the Jam de Technotronic y finalmente, una década más tarde, Barbie Girl de Aqua son como las dos puntos bisagras que pueden dividir lo que fue la edad dorada de la música bailable europea. Y luego apareció otro también, que creo que ese sí, ya es el último, los Venga Boys, que eran holandeses. Sí, se dice que Holanda ha cometido varios crímenes donde la humanidad, sobre todo por la parte colonialista que ellos ocultan con mucha habilidad, pero yo creo que uno de los mayores crímenes que cometió fue quizás exportar a los Venga Boys. A los Venga Boys, que recién chequeando datos un poco antes de grabar veíamos que se separaron, pero después volvieron a la actividad, y así que hay giras nostálgicas en las que deben estar Venga Boys dentro de la oferta del festival. Sí, igual creo que es importante que mencionemos que tenemos abierto nuestro cafecito app para que puedan aportar si quieren unos cafecitos, invitarnos, se transfiere eso a través de Mercado Pago, bueno, ponen cuántos cafecitos quieren colaborar con nosotros y eso se traduce para nosotros en unos pesitos a través de Mercado Pago para poder seguir haciendo este podcast que tanto queremos, Días de Podcast. Así que nos pueden buscar en cafecito.app/Días de Podcast. Qué bueno que dijiste eso, porque creo que en la primera emisión se nos había pasado mencionarlo. Y nada, me ha gustado como profundizar en este subgénero que por ahí no es para nada tenido en cuenta por los amantes de la música, pero que tiene más influencia de lo que nosotros creemos, y que hay bastantes, como decíamos recién, bastantes músicos contemporáneos que hoy están influidos por el Eurodance, particularmente dentro del pop. De hecho pienso también en Future Nostalgia, el disco de Dua Lipa de hace un par de años, que también tenía algo de lo que era retro música bailable en su música. Sí, Dua Lipa utiliza mucho. Sí, o por ejemplo que yo mencionaba más temprano, banda actual, Bastille, que por ejemplo hicieron una versión de Rhythm of the Night de Corona. Es como una reivindicación también a este género, a este estilo de Eurodance que venimos hablando en el programa de hoy. No sé qué otra se te ocurre, otra versión o otro acto reivindicatorio del género en el mundo de la música. Bueno, lo que se me ocurre en realidad no es tanto del lado de la música, sino es del lado del cine. Hace, si no me equivoco, unos 3-4 años, el comediante Will Ferrell junto a Rachel McAdams protagonizaron la película Eurovisión, History of Fire Saga, en la que un poco parodian el género. Es una película muy divertida y muy en el estilo de esas comedias un poco fumonas de los 2000, pero se puede ahí ver un poco el impacto que tiene Eurovisión y que tiene ABBA en la música popular. Y me gusta la historia de la cual surgió esta película, porque todo nació por el conocimiento que fue teniendo gracias a su novia Will Ferrell de lo que es la cultura sueca y de todo este mundo de canciones pop que para él como estadounidense eran desconocidas, y él entonces empezó a escribir el guión de la película, que insisto, es una parodia, pero nos muestra todo el grado de kitsch y camp que tiene el Eurodisco y lo que es el Eurodance en general. Si quieren tener un primer chapuzón de lo que es ese mundo un poco desconocido, hecho de bandas así dispersas y con historias bastante oscuras, en el sentido no de que encierran algo turbio, sino en el sentido de que uno nunca sabe quién es el que está tocando o no, o cantando o no en esas canciones. Creo que esta película, Eurovisión con Will Ferrell, es una buena intro. Después, otra cosa que yo me quedé pensando respecto a los productores de Eurodance,
cuando el Eurodance comenzó a caer en popularidad, ¿puede ser que esos mismos productores se reconvirtieron en productores de Boys and Girls Band? Gancho para otra temática de paso para días de podcast. Atentos con ese cliffhanger, como dicen los amantes de las series, que acaba de dejar el Raulo. Yo digo porque por ahí capaz que el mismo productor de Ace of Base de repente entró para el lado de los BSB y ahí teníamos a los Backstreet Boys. O No Mercy, que en un momento lo mencionamos cuando estábamos hablando antes de hacer el podcast. Bueno, no es casual que nombres a No Mercy porque era una banda compuesta por muchachos, algunos de ellos puertorriqueños o de ascendencia puertorriqueña, una banda ensamblada en Miami, Florida, y que fue impulsada por Frank Farian, ese simpático alemán que ya nos había regalado Boney M y luego Milli Vanilli. Así que la astucia de estos productores para crear productos comerciales bien viables y pegajosos seguía vigente a finales de los 90, principios de los 2000. Así es como todo va cerrando, también como nuestro programa del día de hoy, que hoy habremos tenido una charla bastante, no tan ecléctica, pero sí medio rompecabezas un poco para poder armar todos estos conceptos de estas bandas de diferentes países. Hay que reconocer que tuvimos que ir buscando información sobre la marcha porque tenés bandas de Bélgica, Alemania, de Italia, de Francia, de todos lados, y era difícil identificar de dónde provenía cada una. Entonces bueno, fue un poquito complicado, pero en fin, ahí quedó nuestro especial de Eurodance. Y en la próxima semana no sé con qué iremos a venir, lo iremos debatiendo en su momento. Así que bueno, creo que ya para el próximo programa vamos a tener una apertura. Vamos a ir sumando. Me gusta. Sí, vamos a tener presentación y posiblemente cierre. Mientras tanto, nos despedimos nosotros, como siempre, que les habla el Raulo Greenberg para los amigos y el señor Luis Alberto Lucho para los amigos Pescara. Que tengan una buena semana, un mejor mes y un extraordinario año. Hasta el próximo episodio de Días de Podcast.